Padre, te damos muchas gracias porque podemos estar contigo. Muchas gracias, Señor, porque estás tú presente entre nosotros. Gracias, Padre, por esta bonita mañana en donde pues podemos venir, reunirnos delante de ti y meditar sobre tu santa palabra. Te queremos pedir, Señor, que tú guíes el estudio, tanto de los salmos como el siguiente estudio, para poder salir de aquí edificados. Señor, pues tú sabes que ninguno de nosotros los que compartimos enseñanzas somos nadie, sino solamente tu palabra cuenta y el poder que tú nos des a través de las palabras que tú pongas en nuestra boca. Pon tú tus palabras en mi boca, Señor, y permite que de esta manera podamos llegar a ser realmente edificados. Te pido mucho por Miguel para que tú lo estés guardando, lo lleves a recuperarse en salud, que pueda sentirse completamente bien. Y Padre, pues que el próximo domingo pueda estar aquí con nosotros. Te queremos pedir también que tú guardes al país en este tiempo en donde hay verdaderas situaciones, incertidumbre de política. Guárdanos como país y sobre todas las cosas, todo lo que tú decidas y traigas para el país, sea para enarbolar, para glorificar tu evangelio, Señor. Te queremos pedir por todo esto y te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, no oramos para que la tecnología no falle, pero pues también podemos pedirle. Y Señor, por último te quiero pedir que la tecnología no falle y que los que se han de conectar vía remota lo puedan hacer sin ningún problema. Te pedimos esto por Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues todos los de aquí han estado casi todos los anteriores estudios del Salmo. Perdón, me agarró un poquito la garraspera. Y estamos ya terminando esta primera parte, una parte muy importante que nos habla de este salmo de agradecimiento. Este es un salmo muy especial porque el salmista habla después de ser librado de una prueba que, por lo que se da a entender, es una prueba de muerte, ya sea que el salmista haya estado enfrentando una enfermedad muy difícil o que el salmista haya estado teniendo una amenaza de alguien que haya querido atentar contra su vida. Podemos ver que muy pocos de nosotros probablemente no haya enfrentado una prueba así como tal. Sin embargo, hemos tenido pruebas a veces que nos sobrepasan en nuestras fuerzas y que ponen a prueba nuestra fe, pero también cada vez que nuestra fe se pone a prueba, también podemos confiar en Dios y saber que Dios está ahí y que Él es mucho más poderoso que nuestras pruebas, mucho más poderoso que nuestros enemigos. Entonces el salmista había visto todo esto, había visto cómo había sido liberado de la muerte y estaba agradeciéndole a Dios. Curiosamente, un salmo de agradecimiento en donde el salmista agradece por ser librado de la muerte, pero que veremos después cómo el mismo salmista reconoce que agradable es a Dios la muerte de sus santos. Diciendo, bueno, algún día vamos a morir, pero nada mejor y nada más agradable es haber muerto habiendo cumplido la voluntad de Dios, habiendo completado el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Y bien, pues habíamos visto un versículo que me impresionó mucho, que hablaba de ahorita les digo, que decía: vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. En esa parte nos habíamos quedado en donde habíamos dicho qué es lo que ha hecho bien. O sea, el salmista estaba exhortando a su propia alma a decir: tranquilízate,
acuérdate lo que Dios te ha hecho bien. Y dice, porque ha librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Entonces, así lo tenemos. Habíamos visto justo la vez anterior, este es con detalle estos 3 puntos: mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Y bien, ya que se termina todo este reconocimiento a lo que dice Dios, entonces habla de algo muy, muy importante. Ahorita se los digo. Bien, él proclama una determinación muy importante en el versículo 9, en donde dice: andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Y ante tal liberación, él determina algo en su vida. Vamos a ver más adelante en el Salmo que él habla de cumplir sus votos delante de varios testigos. Sin embargo, aquí él emite un voto muy importante, en donde dice prácticamente: Dios, yo te debo mi vida, porque has librado mi vida de la muerte. Y si te debo mi vida, ya no voy a vivir mi vida, el resto de tiempo que me queda aquí en la tierra, ya no lo voy a vivir para mí mismo, sino la voy a vivir para ti, voy a andar delante de tu presencia. ¿Qué significa esto? Significa varias cosas a su vez. Uno es estar consciente de la presencia de Dios en tu vida. No solamente los domingos, no solamente los miércoles, no solamente cuando tú leas la Biblia, sino en todos los días y en todo el tiempo. Eso es algo maravilloso. Y eso es algo que solamente te lo va a dar el estar buscando a Dios. En la vida tenemos muchos distractores. Salimos de aquí y nos distraemos en un sinfín de cosas. Sin embargo, qué importante es siempre ser intencionales, inclusive, en la manera de buscar a Dios. Siempre tenerlo presente. Sabemos que Dios se hace presente en nuestras vidas, y cuando nos olvidamos de Él, de repente Él nos llama la atención. Sin embargo, es muy importante. Ahora, el estar consciente de su presencia te va a llevar a estar caminando en el camino que Él le agrada. Desde luego, si te sabes que el ojo de Dios está sobre ti, desde luego vas a quererte portar bien delante de Él, no vas a querer andar en sus caminos. Sin embargo, esta relación no solamente debe ser porque Dios te vigile, ¿no? A muchas personas se portan bien solamente cuando se sienten vigiladas, pero cuando no se sienten vigiladas, pues viva la vida y hacen lo que quieren, ¿no? Pero no este es el caso. O sea, sabemos que Dios nos ve constantemente, siempre, pero también el hecho de andar en sus caminos debe de ser por una relación de amor que tú tienes para con Él. Es maravilloso estar conscientes en todo tiempo de la presencia de Dios, que te mueves delante de Él. Y esa admiración y ese amor debe de impulsarte a decir: Dios, si yo estoy en tu presencia, si yo estoy en presencia del Dios Santísimo, del Dios Todopoderoso, pues entonces me voy a conducir delante de tu presencia como debo de ser. Y eso es algo que es muy importante, ¿no? Y además, ¿qué pasa cuando tú estás consciente de esa presencia de Dios en tu vida y cuando tú pasas ese tiempo, reflejas su luz? Acuérdate que nosotros somos llamados a ser luminares en este mundo. Así nos lo dijo Jesús,
que seamos luminares. Pero este luminar es algo curioso, porque no somos luminares que tengamos luz propia, sino somos luminares que debemos de tener luz reflejada. Así que, si tú estás consciente de esa presencia de Dios, entonces tu vida va a reflejar la presencia de Dios en tu vida. Este hombre, Charles Dickens, era un hombre muy incrédulo en cuanto a muchas cosas y criticaba mucho la religión. ¿Alguien de ustedes leyó la novela de Oliver Twist? A lo mejor de chicos o algo así. Bueno, yo hace no mucho leímos esa novela. Y bueno, no hace mucho, hace como 10, 15 años más o menos. Pero me llama mucho la atención porque él critica muchísimo a los religiosos, a la religión instituida. O sea, ¿quién eran los hombres más crueles del orfanato? Pues los religiosos. Ajá. La religión instituida era lo más, lo terrible. Sin embargo, este hombre conoció a otros cristianos que sí vivían con todo su corazón. Conoció a este hombre, ¿cómo se llamaba? Se me olvidó. Era un creyente que tenía orfanatos. George Mueller, gracias. Conoció a George Mueller y le impactó el trabajo que Dios estaba haciendo a través de George Mueller. Un orfanato muy distinto al que él habla en Oliver Twist, ¿no? Y también hablaba de la vida de otro cristiano, de que era un hombre que se daba que siempre hablaba de su Señor, que estaba enamorado de su Señor, siempre hablaba de su Señor, que era muy hospitalario en su vida, y él decía de este hombre, dice: si hay un cristiano en el mundo, si fuera tan solo un cristiano en el mundo, él es. Entonces, vemos hombres que tomaron ese reto de mostrar esa luz reflejada en sus vidas, ¿no? Entonces, pues sí, andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Quieres andar delante de Dios en la tierra de los vivientes, o quieres ponerte un filtro para que no llames tú tanto la atención y no te comprometas en tu vida? A la luz de la salvación, esa es una de las decisiones más egoístas que podemos tener. No vivir para Cristo, no vivir para alguien que dio su vida para ti, simple y sencillamente. Y bien, sin embargo, y esto esto nos lleva a tener varias preguntas. ¿Qué le podremos decir a Dios, que también nos ha dado una salvación tan grande? ¿Estaremos dispuestos a andar el tiempo que nos resta en la tierra delante de su presencia? ¿Quieres vivir delante de su presencia? ¿O quieres solamente acordarte de Dios en los tiempos en donde digas auxilio, ¿no? Acuérdate de la vida de los israelitas. Clamaban, Dios los sacaba adelante, pero luego volvían a su mismo lugar. ¿Cuidaremos de su obra que se desarrolla en nosotros? ¿Platicaremos con los demás acerca de esa obra que Dios hace con nosotros? Habrá muchas veces en donde no podamos platicar, no tengamos la oportunidad, pero el anhelo el anhelo lo debemos de tener. ¿Seguiremos ignorando, pasando por alto que sus ojos están puestos en nosotros? ¿O viviremos también como los demás, sin importarnos su presencia? El hombre vive sin importar su presencia. Fíjate lo que se dice. Las grandes gentes, las grandes celebridades que no conocen a Dios, viven realmente sin temor de Dios, porque hablan, se comportan y viven de una manera como si nunca fueran a dar cuentas de lo que hacen. Y es algo impresionante.
Dios pasa por alto los tiempos de ignorancia. Y muchas veces no podemos estar conscientes a lo mejor de estas enseñanzas, pero si las trae Dios es para recordarnos y hacernos profundizar en ellas. Cuando Él se revela al hombre como lo ha hecho con nosotros, a través de su Espíritu y de su palabra, y aún así no reaccionamos, entonces estaremos expuestos a un terrible juicio. Dice 1 Pedro 4, del 2 al 3. Fíjate todos los versículos que dicen acerca de esto. Dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Pedro estaba comentando todo esto y diciendo: no vivas el resto del tiempo en la carne, no vivas el resto del tiempo conforme a las concupiscencias, a ese querer constantemente ir a lo malo, a lo equivocado, que es algo muy natural en el hombre natural, sino vive conforme a la voluntad de Dios, andando en la presencia de Dios delante de los demás. Dice Hebreos 12 del 28 al 29, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ten en cuenta que vas a recibir un reino precioso, perfecto e inconmovible. Un reino que no te mereces, que no nos merecemos. Pero verdaderamente este pensamiento nos debe llevar a meditar, a tener gratitud y, como el salmista, decir: vamos a vivir el resto del tiempo que nos queda en tu presencia, conscientes de que tú estás con nosotros y consciente de quererte agradar, Dios. Hebreos 10 del 26 al 27, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Mucha gente ha escuchado este mensaje, mucha gente ha escuchado este acercamiento delante de Dios. Si no hay arrepentimiento, si tu vida sigue siendo igual, terminarás menospreciando este mensaje. ¿Y qué quedará delante de ti? Una horrenda expectación de juicio. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice la palabra, ¿no? Conocí a una persona que estaba en una universidad en Estados Unidos, en una universidad cristiana, y tenían como un ministerio irle a hablar a ciertas regiones, a ciertos perdidos, a ciertas personas que vivían mal. Y en una de ellas hicieron una incursión. Era por estos días, el martes pasado, fue el que le llaman el Mardi Gras, que es el martes gordo o el martes grueso. Y es un día de carnaval. Entonces, esta persona, junto con otros compañeros de la universidad, fue a hablarles de Cristo. Y se encontraron gente muy dura. Algo que les decían dicen: vayan, pero vean solamente a la cara, no vean para abajo. O sea, porque realmente muchas veces no vienen vestidos de la manera más santa, ¿no? Pero esta persona les decía: bueno, pues si no escuchas, prepárate a venir al encuentro de tu Dios. Prepárate a venir al encuentro. Y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y bueno, pues así es esto, el vivir delante de su presencia. Y terminamos con estos dos versículos, el 10 y el 11, que nos dice, fíjate qué hermoso: creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Y dije en mi apresuramiento: todo hombre es mentiroso. Esto nos da dos enseñanzas muy importantes.
¿Qué prueba puede haber mayor en tu vida cuando aún puedes perder las expectativas de vivir? ¿Habrá una prueba más grande? Porque te estás enfrentando tú mismo a que vas a pasar por ese valle de muerte. Sabemos que cuando Dios cumple su propósito en ti o sea, llega un momento en que dices, ok, Dios, pues Dios te va a dar la paz para esto. Sin embargo, hay veces en que sabes que la obra no está concluida y probablemente el salmista, como lo decíamos, haya tenido esta situación a la mitad de sus días, a la mitad de su vida. Entonces, no hay una prueba mayor que la que estar a las puertas de la muerte. Ezequías, el rey de Ezequías, que tuvo muchas pruebas, él estaba desesperado y llorando cuando Isaías le dijo, arregla tu casa porque vas a morir, no vas a salir de esta. ¿Y qué fue lo que le suplicó? Le suplicó a Dios, Dios, dame más tiempo. Entonces, en una prueba vamos a afligirnos, porque no somos de hierro, somos de carne y hueso. Sin embargo, podemos tomar dos decisiones: lamentarnos, hacernos las víctimas, enojarnos contra Dios y decir, ¿sabes qué? Dios ya me olvidó y yo me voy a olvidar de Dios. O hacer lo que dijo el salmista, creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. El salmista estaba afligido en gran manera. Sin embargo, a pesar de la aflicción, él no dejó la oración a un lado. Él no dejó su fe a un lado, sino al contrario. En esta ocasión de sufrimiento, él aprovechó la oportunidad de poner sus ojos en Dios. A pesar de que sus dolores, sus miedos, su misma aflicción le pudo haber dicho muchas cosas contrarias, a pesar de que otras personas le hubieran podido decir, como la esposa de Job le dijo a Job, maldice, ¿aún conservas contigo tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Aún en esa situación, Dios, él decidió no dejar a un lado la oración, sino decir, creí. O sea, mi fe no se tambaleó. Creí, por tanto hablé. La oración, el hablar con Dios, es una muestra de que nuestra fe va creciendo. Y hablarle a Dios en los momentos más oscuros es una característica del hombre que quiere crecer en su fe. Del hombre que dice, no importa lo que está pasando y no importa que no estoy entendiendo lo que está pasando. Yo quiero seguir aferrado a Dios. Como decía el mismo Job, aunque Él me matare, en Él esperaré. Qué triste debe de ser para Dios cada vez que alguien escoge en la aflicción apartarse en vez de invocarle. ¿Cuántas cosas de valor eterno que Dios quería hacer en esa prueba? Puede ver Dios que nos perdemos cuando tomamos una decisión equivocada, una decisión de apartarnos de Él, una decisión de confiar en otra cosa que no sea Dios. ¿Qué voces decidimos escuchar en ese tiempo, en esos momentos? Y esto nos lo da un ejemplo muy hermoso que aparece en el Evangelio de Marcos capítulo 5, versículo 36. El papá, Jairo, cuando estaba su hija muriendo, una pequeñita de 12 años, algo sin duda alguna muy doloroso para cualquier papá o mamá. Su pequeña estaba muriendo, en la flor de su vida. Y él escuchó dos voces. La primera de alguien que no te dice quién fue, alguien que estaba cercano a él, quizás alguien de su casa que le dijo, tu hija ha muerto, ¿por qué molestas más al maestro? Sin embargo, inmediatamente Jesús le susurró al oído y le dijo, no temas, cree
solamente. ¿Sabes? Deja de escuchar la primera voz para poder escuchar la segunda. Si te enfocas en la primera voz, ¿para qué molestas a Dios? El país ya no tiene remedio. Tu familia ya no tiene remedio. Tu jefe ya no tiene remedio. Tú ya no tienes remedio. Deja de escuchar esa voz. Y mejor escucha esa hermosa voz de nuestro Salvador. No temas, cree solamente. Este hombre termina diciendo algo en esta primera parte. Dice, y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. Es probable que no haya sido una enfermedad, sino es probable que haya sido atacado por sus enemigos y haya sido inclusive traicionado por sus enemigos. Muchas de las historias más tristes o finales más tristes en una vida es cuando la persona pierde su vida por una traición. Este hombre, no me acuerdo si Wycliffe, un hombre que tradujo la Biblia de los textos originales al inglés en plena época de la Reforma, se tuvo que ir a Holanda para seguir con su trabajo. Y un día conoció a una persona que era un espía y que se hizo pasar por su amigo y que inclusive y entonces, bueno, este amigo fue el que lo traicionó. La traición es algo de lo peor que podamos sufrir en este mundo. Y es algo que seguramente vamos a sufrir o ya hemos sufrido. Vamos a sufrir traiciones, vamos a sufrir desilusiones. Muchas veces también nosotros vamos a desilusionar a muchas personas. Y muchas veces podemos decir como este salmista, dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. Como dijo Julio César, ¿tú también, Brutus? Fue sus últimas palabras antes de morir. ¿Tú también, Brutus? Entonces, hasta mi mejor amigo me traiciona, mi protegido me traiciona. Bueno, muchas veces nosotros hemos traicionado de esta manera a Dios. Sin embargo, es muy importante saber que cuando tú pones tu camino en las manos de Dios y dices, creí, por tanto hablé, y aún todas estas situaciones y heridas que puedas tener en tu vida y en tu alma, las pones en las manos de Dios, entonces tú vas a poder vivir una vida limpia. ¿Sabes? Si alguien te llega a traicionar en la vida o alguien te llega a desilusionar en la vida, es porque Dios también lo permitió. Porque Dios te quiere enseñar algo muy valioso a través de esas lecciones. Cuando te toca el mal a tu vida, cuando la maldad toca las puertas de tu vida, ¿sabes? ¿Vamos a quedarnos con esto de apresuramiento, o vamos realmente a seguir y a continuar y a dejar esto en manos de Dios? Nuestra vida puede ser la vida más miserable del mundo cuando nosotros nos llenamos de estas amarguras. Sin embargo, hay que reconocer que todo esto podemos decirlo con apresuramiento, pero no quedarnos con esto en nuestro corazón. Si confiamos en Dios, vamos a confiar también de que Él permite estas cosas. Y si confiamos que Él permite estas cosas, Él nos va a capacitar para poder perdonar estas cosas. Así que esto nos enseña que es importantísimo que en toda situación voltemos a ver a nuestro Señor. Sin duda alguna, esto no solamente nos llevará a perdonar a las personas que nos hagan esto, sino también a recobrar nuestra confianza de lo que sucede a nuestro alrededor, porque también hay otro mal. No solamente estás diciendo, no solamente es el mal de no perdonar, sino también el mal de
ya tener miedo y estar ciscado, ¿no? Como o hacerle caso, a veces preferimos hacerle caso a dichos como no es que la mula sea arisca, sino que le hicieron así a palos, ¿no? No, espérate, Dios puede llevarte a perdonar, pero también a recobrar la confianza de que Él tiene todo bajo control. Y de esta manera, digo, estoy de acuerdo que el prudente ve el daño y se aparta, ¿no? Yo estoy consciente que Dios nos llama a ser prudentes, ¿no? Pero también nos lleva a caminar con confianza. Y bien, pues, ya que esta confianza, el centro de esta confianza no será el hombre, sino Dios. Bien, pues vamos a quedarnos en esta primera parte y seguimos ahorita con otra cosa. Bien, pues, a lo largo de la Biblia pasamos por muchos libros. Y hay libros que pasamos y nos gusta mucho leer, los libros históricos especialmente, los evangelios, los hechos de los apóstoles. Hay libros de las cartas, por ejemplo, hay cartas que luego podemos tener problemas con entender, cartas de los apóstoles. Y hay libros del Antiguo Testamento que a veces quisiéramos pasar muy rápido, ¿no? Que son difíciles de entender, ¿no? Y muchas veces especialmente quisiéramos pasar rápido el Antiguo Testamento en ciertas cosas para poder llegar al Nuevo Testamento si es que leemos de corrido así la palabra. Sin embargo, cada libro tiene su razón de ser y es muy importante. Y aquí me ha llamado la atención desde hace tiempo un libro que pertenece a los profetas menores. Ustedes sabrán que hay profetas mayores y hay profetas menores. Los profetas mayores son los que escribieron más, los que tienen los libros más grandes, y son 3 nada más, que son Isaías, Jeremías y Ezequiel, ¿no? Junto con el libro de Lamentaciones, que se considera como de los profetas mayores, ¿no? Son las Lamentaciones de Jeremías. Y tenemos al final de la Biblia, me parece que son 7 profetas, que son los profetas menores, que vienen desde Daniel hasta Malaquías. Y es curioso, pero la Biblia nunca va. En el Antiguo Testamento podemos ver que el orden en el que están los libros no es un orden cronológico. Tan es así que Job está, por ejemplo, casi a la mitad de la Biblia, del Antiguo Testamento, y fue escrito Job, o la historia que aparece ahí, fue en el tiempo del Génesis, en el tiempo de los patriarcas. Y de la misma manera los profetas menores no van en tiempo, ¿no? No van en tiempo, se saltan, se bajan, de repente son muy antiguos, de repente son muy nuevos, pero sin embargo los 3 últimos profetas menores sí van en tiempo, ¿no? Y de hecho a los 3 últimos profetas menores, que son Ageo, Zacarías y Malaquías, se le conoce como los profetas post-cautiverio. Y aquí vamos a ver el libro de Malaquías. Vamos a estarlo viendo, no lo vamos a poder ver hoy. No sé si hoy vayamos a ver solamente la introducción, no quiero tampoco atiborrarlos de cosas, pero creo que es un libro muy interesante. Me imagino, ¿alguien de ustedes no ha leído Malaquías? No les dé pena decirlo, reconocerlo. Tú no lo has leído, Malaquías. Y me imagino que todos ustedes lo han leído y a lo mejor dicen, bueno, pues ya Malaquías ya es un libro que quiero ya pasar rápido porque ya quiero entrarle a Mateo, ¿no? Y entonces cuando nos encontremos a Malaquías en el cielo vamos a tenerle que explicar eso, ¿no? Bien, pues Malaquías además es un libro muy hermoso. Es un libro que hace mucho tiempo un amigo me dijo, medita este libro, chécalo, porque es un libro muy importante. Es un libro, podría decir una especie de libro bisagra. Es un libro que termina
que concluye el Antiguo Testamento. Sabemos que hay varios libros apócrifos que los incluyen otras versiones de la Biblia que son escritos que se hicieron después de este libro de Malaquías, pero en general prácticamente todos los cristianos reconocen solamente 39 libros del Antiguo Testamento. Ajá. Y bueno, pues este es un libro, como les decía, es un libro extraordinario. Ajá. Y como todos sabemos, ese Antiguo Testamento se conocía, en la época de Jesús, es lo que conocemos como la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Ajá. De hecho, así se conocía en el tiempo de Jesús. Voy a citar 3 versículos que nos habla, o a veces se hablaba del Antiguo Testamento en los tiempos de Jesús como la ley y los profetas. No lo conocían como Antiguo Testamento como nosotros lo conocíamos, sino se conocía la ley y los profetas, o la ley, los salmos y los profetas. Jesús decía en Lucas 16:16, la ley y los profetas, o sea, el Antiguo Testamento, eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan a entrar por él. Luego, en Lucas 24:27, ¿se acuerdan cuando Jesús está platicando con aquellos discípulos, ya resucitado él, en el camino de Emaús? Y entonces dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Claro, no les leyó, en ese caminito no les leyó Jesús toda la Biblia, sino hacía referencias muy importantes que desde Moisés aparecían a la persona de Cristo hasta Malaquías. Lucas 24:44, ya resucitado Jesús y reuniéndose con sus discípulos les dijo, estas son las palabras que les hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Así que el Antiguo Testamento se conocía como la ley, los profetas y los salmos, ¿no? Que de hecho es la estructura que hoy en día conocemos del Antiguo Testamento que conocemos nosotros, ¿no? Bien, primeramente, bueno, quizás aquí solamente él no lo ha leído, pero por ejemplo, muchos de nosotros quizás hayamos pasado este libro, no le hayamos dado mayor importancia o no lo hayamos entendido la importancia que haya tenido. Este es el último libro de la Biblia y vamos a situarlo un poco en la historia. ¿Qué historia? Hace ratito dije algo post-cautiverio y a lo mejor alguien de ustedes me dirá qué quiere decir esto. La mayoría de ustedes ya lo saben. Pero hubo un evento muy importante en la historia de todo Israel, en donde los judíos entraron en cautiverio al país de Babilonia. Y en ese momento se acabó el templo, se acabó el muro, se acabó Jerusalén, se acabó el reino tan poderoso que tenían los judíos. Y durante 70 años estuvieron en ese cautiverio, sojuzgados por un pueblo que había destruido su templo, su religión, su templo y su ciudad y su reino. Y sin embargo, después de 70 años salieron cautivos, ya salieron de la cautividad de nuevo por orden de Ciro, el rey de Medo-Persa, salieron a volver a poblar Jerusalén y tenían que construir el muro y tenían que construir primero el templo y después el muro. Ajá. Nehemías, esto lo vemos en los libros también de Esdras y Nehemías, que también no están colocados cronológicamente en el Antiguo Testamento. O sea, estos libros deberían de estar al último casi, Esdras y Nehemías, ¿no? Esdras relata la primera migración
después del cautiverio que tuvieron los judíos hacia Jerusalén para poder reconstruir el templo. Y comandados por Zorobabel, ¿no? Sin embargo, 80 años después, el muro es terminado porque hubo otro personaje muy importante, Nehemías, y ayudado de Esdras, que fue aquel que alentó a los habitantes de Jerusalén y los exhortó a seguir construyendo el muro. Y esto era algo muy, muy importante. Al final del libro de Nehemías, y especialmente en el capítulo 13, si ustedes se dan cuenta, Nehemías regresa. Ya habían pasado aproximadamente 12 años desde que Nehemías fue la primera vez al templo, a Jerusalén, y había empezado la reconstrucción del templo. Habían pasado 12 años cuando Nehemías regresó, y cuando regresó vio un verdadero relajo, y vio cómo desgraciadamente, tristemente, el pueblo había caído en muchos de los pecados que habían caído anteriormente, y él tuvo que irlos a corregir. Curiosamente, estos mismos pecados, que ahorita vamos a mencionar algunos de ellos, son los que toca Malaquías en su libro. Entonces podríamos decir que más o menos que es Malaquías coincidió en el mismo tiempo de Nehemías, de esta última parte, de este segundo viaje de Nehemías, o fue un poquito posterior, unos 2 o 3 años posterior. Estamos hablando, un poquito para situarnos en tiempo, que esto está sucediendo 100 años después de que son liberados los judíos de cautiverio por el decreto de Ciro. Y fíjate cuáles son estos pecados de los que hablaba Nehemías. Si tú ves el capítulo 13, te recomiendo que lo puedas leer, el capítulo 13 de Nehemías. ¿Cuáles son estos pecados? Dice 13:29, dice el sacerdocio profanado y el menosprecio de los sacrificios. Vamos a verlo eso posteriormente en Malaquías, pero dice Nehemías, haciendo referencia a Nehemías, dice Nehemías 13:29, acuérdate de ellos, dice, acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminaron el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Vamos a ver en el libro de Malaquías cómo Dios reprende a los sacerdotes por tomar a la ligera su sacerdocio, cómo Dios reprende al pueblo por dar malos sacrificios y por abandonar la casa de Dios, y cómo cómo hace todo esto. Vamos a ver cómo lo reprende, y también cómo recuerda el pacto de Dios para con Leví. Esa es una parte muy hermosa de este libro. También otro pecado, ellos tenían el divorcio y el matrimonio mixto. Muchos de ellos se habían divorciado de la mujer de su juventud y se habían casado con mujeres paganas. Así como también el robo a Dios, a través de no darle a Dios la parte que tenían que darle. Y entonces, estos son los pecados, y este es el mismo ambiente que Dios reprende en el libro de Malaquías y que vemos que Nehemías lo reprende. Vamos a poner otros 2 ejemplos de los versículos de Nehemías, que dice, en el mismo capítulo 13, del 23 al 25, dice, vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y reñí con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Hubo
hubo una purga en ese momento y una situación que nos parece muy fuerte. Ese fue el tiempo en que se deshicieron familias. ¿Por qué? Porque muchos de los judíos, incluyendo sacerdotes, habían tomado esposas de otros pueblos. Y entonces, si querían continuar una buena relación con Dios, tenían que romper sus familias. Podría ser, y ante esto podrías decir, híjole, qué crueles. Pero te voy a decir algo, si tú lees con más detenimiento, te das cuenta que cada uno de los casos fue analizado y solamente tuvieron que romper esa relación matrimonial aquellos cuyas esposas no querían dejar los dioses paganos, aquellas esposas que querían que el Dios de Israel fuera también su Dios, no tenían ningún problema en continuar, no iban a ser sacadas de la congregación. Lo que hace que que ellos estuviesen en la congregación de Dios no era la sangre, no era la sangre, ¿no? La genética, pues, sino era su actitud para con el Dios verdadero. O sea, porque no solamente los hijos, o sea, no son los hijos de Abraham, aquellos que son los descendientes por la carne, sino los que creemos en la promesa que Dios le hizo a Abraham. Esos somos contados como judíos, como pueblo de Dios. Finalmente vemos Nehemías 13, del 10 al 11, dice: encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Se habían puesto en orden todos los puestos y los levitas y los sacerdotes de eso vivían, tenían que dedicarle ese tiempo al servicio de Dios. ¿Y qué era lo que tenía que hacer el pueblo? Tenía que cumplir la ley de Dios dando el diezmo. Ajá. Pero ¿cuál fue el problema? Que ellos abandonaron, no le dieron importancia a tener el cuidado de estos levitas. Los descuidaron. ¿Y qué hicieron los levitas? Pues tenemos que comer. Entonces abandonaron el servicio y se dedicaron a sus tierras y todo eso. Entonces estaba todo muy abandonado. Lo vemos en Nehemías y lo vamos a ver con más detalle en Malaquías, ¿no? Como aquí es lo que reprende Nehemías como el último de los príncipes de Judá. Bueno, vamos a ver qué es lo que reprende Dios, ¿no? Pero eso lo veremos otro día. Bien, Dios inspiró este último libro del Antiguo Testamento abordándolo en 4 partes principales, de las cuales, si Dios nos permite, vamos a ver solamente la primera. La primera parte: Dios declara su amor a Israel. Vamos de Malaquías 1, del versículo 1 al 5. La segunda parte, si quieren nada más apunten esta parte, las otras las voy a ir diciendo. La segunda parte es: Dios acusa a Israel y a sus líderes de profanar el sacerdocio y menospreciar los sacrificios. Esto está de Malaquías capítulo 1, versículo 6 a capítulo 2, versículo 9. 3. Dios acusa a Israel por el divorcio, los matrimonios mixtos y el robo a Dios. Malaquías 2, 10 al 3, 15. Y por último, Dios termina prediciendo un juicio inminente para los impíos que no entiendan. Sin embargo, al remanente que espera en él, lo consuela y le promete la venida del Mesías anhelado.
Eso está del Malaquías 3:16 al 4:3. Y finalmente termina Dios con 3 últimos versículos. Fíjate, a mí me impresiona cómo Dios sella el Antiguo Testamento, Moisés, los profetas y los salmos, lo sella con estos 3 versículos, que ya los veremos en su momento. Dios preparando esos 400 años de silencio que iban a ocurrir desde el libro de Malaquías hasta la venida de Jesús. Primeramente les dice que todo lo que tenían para sobrevivir espiritualmente era la ley de Moisés, así que tenían que acordarse de la ley de Moisés. Segundo, una promesa en donde vendría el profeta Elías. Qué curioso. Se habla en estos 3 últimos versículos como cierre del Antiguo Testamento, de 2 personajes principales en el Antiguo Testamento, Moisés y Elías. Vamos a ver que estos personajes seguirán siendo muy importantes, inclusive hasta lo último de los tiempos, pues los 2 testigos que estarán profetizando en los tiempos del Apocalipsis van a ser a la manera de Moisés y a la manera de Elías. Moisés representa la ley, una parte muy importante del Antiguo Testamento, y Elías representa a los profetas. Y todo esto para preparar el camino al Mesías. Qué hermoso, qué hermoso. Dios sabía que venían estos 400 años de silencio y sella el Antiguo Testamento poniendo este recordatorio, pero a su vez esta promesa. Ahora, las promesas no son para todos. Vamos a ver en este libro muchas reprensiones. Sin embargo, solamente las promesas, vamos a ver promesas también, pero solamente las promesas son para aquel remanente fiel. Es importante recalcar, antes de empezar la primera parte, que aunque este libro nos va a enseñar mucho, y hemos estado viendo mucho acerca de la historia, podemos entender cuándo fue escrito este libro, a quiénes fue dirigido, cuál era el estado espiritual de Israel en ese momento, en donde seguían con su pecado, estaban desalentados, etcétera, etcétera. Pero de nada nos va a servir tener tal conocimiento si no lo comparamos con nuestra realidad del día de hoy, con la realidad de la iglesia y con la realidad de nuestras propias vidas. Como dice Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Dios buscaba al final de este libro, fíjate, va a empezar el libro diciendo que Dios ama al pueblo de Israel y termina el libro dándole una esperanza a sus amados de Israel. Así que Dios quiere que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Dios quería dejarle una esperanza viva durante 400 años a su pueblo. ¿Qué nos encontramos ahora? Nos encontramos que Dios nos ha dejado también unas últimas palabras de esperanza. Podemos verlas, por ejemplo, en el Apocalipsis. Sí, Señor, ven, Jesús, he aquí yo vengo, ¿no? Qué hermosa promesa. Va a venir el Señor. Pero no han transcurrido 400 años, han transcurrido casi 400 años por 5. Así que, pero sin embargo Dios nos invita a seguir por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tener esperanza. Bien, dicho todo esto, vamos a comenzar. Denos todavía unos minutitos. Vamos a comenzar con la primera parte que va de los versículos 1 al 5. Así que si quieren poner sus Biblias en Malaquías, dice: profecía de la palabra de Jehová contra Israel,
por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Comienza con una presentación. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Tenemos que este libro es un mensaje de Dios hacia el pueblo. ¿Hacia quién? Hacia el pueblo de Israel. Y efectivamente, en contra del pueblo de Israel, ya que finalmente vamos a ver de qué manera los reprende por sus pecados. Sin embargo, no debemos de perder de vista que cuando Dios habla en contra de nuestros pecados, Él se está poniendo a favor nuestro. Ajá. Y sí, de hecho, un acto de misericordia que se ve a través de toda la escritura de Dios hacia su pueblo y de Dios hacia el mundo, es avisarle a la gente de sus pecados, reprender sus pecados y avisar que vendrá un juicio. Como bien dice el proverbio, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Amor oculto, pues es un amor que no se ve, ¿no? Que es un amor que no existe. Es mejor, muchas veces detestas las personas que te están llamando la atención, pero no sabes que muchas veces es lo mejor que pueden hacer con tu vida. Ve a Jonás y a los ninivitas. ¿A poco no tenía Dios misericordia de Nínive? Tú puedes ver que la voluntad de Dios es que los ninivitas se salvaran. Por eso les dijo, de aquí a 40 días será destruida Nínive. Desgraciado. Y los ninivitas que hicieron, se pusieron a temblar, se pusieron en silicio y en ceniza, inclusive hasta los animales lo hicieron, porque los animales también tenían que ver en ese pecado. Pero finalmente no pasó nada, porque hubo un cambio en la actitud del pueblo. Tristemente muchas veces tiene que venir el juicio porque no hay un cambio de actitud, porque el hombre no quiere escuchar. Ahora, empezaremos a ver del siguiente versículo en adelante en cuanto cómo se va a dar el desarrollo de este libro. Dios guió a Malaquías a escribirlo de una manera muy curiosa, como si fuera un diálogo entre Dios y su pueblo de Israel. Y es esta la razón cómo Dios presenta primero una declaración o una acusación. Vamos a ver que Dios presenta esto, hace una afirmación o una acusación. Y después el pueblo responde con una pregunta. Estas preguntas vamos a encontrar que son 7 a lo largo de este libro, empezando desde el versículo 2, el siguiente versículo. Pero también vamos a ver que en todas estas preguntas que hace el pueblo de Israel, se nota una actitud de reto, de incredulidad, de indiferencia y de desánimo que correspondía a la actitud de los judíos en ese tiempo. Entonces es muy interesante. Dios hace una afirmación, el pueblo cuestiona a Dios en base a esa afirmación y Dios hace toda una revelación contestando esa pregunta. A veces nos traumamos con una persona, dice, ¿qué te pasa? Nada. ¿Qué te pasa? No, nada. Pero qué importante es tener un diálogo siempre transparente, para
para que haya un resultado positivo, ¿no? Y bien, vamos a ver el versículo 2. Dice, en el versículo 2, fíjense cómo empieza Dios el libro. Hemos visto que es un libro que va a tener juicios y palabras duras. Sin embargo, Dios comienza de esta manera. Yo os he amado, dice Jehová. Y dijisteis, la primera pregunta de Israel, ¿en qué nos amaste? O sea, imagínate, yo los he amado. ¿De veras? ¿En qué nos amaste? Y dice Dios, responde Dios, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Entonces, él comienza con esta palabra maravillosa, yo os he amado. Les declara esto. Dios declara su amor a su pueblo. Sin duda alguna, como decía, Dios iba a dar palabras fuertes en este mensaje, pero era muy importante comenzar recordándoles el amor de Dios. Como muchas veces tú puedes comenzar, mira, permíteme decirte esto y mi intención es porque yo te quiero, porque no quiero que te suceda. Muchas veces el padre con sus hijos puede decir esto, aunque a los hijos a veces le pueda molestar esto, pero el punto aquí es, yo te he amado. Y en todo este capítulo vamos a ver que Israel le dice, ¿en qué nos amaste? Y vamos a ver que esta es una pregunta llena de desánimo e incredulidad. ¿De veras, Dios, en qué nos amaste? Vamos a transportarnos un poquito a lo que vimos en la introducción, la época que pasó esto. Los judíos, una vez que regresaron de Babilonia, del cautiverio, habían tenido muchos altibajos. Habían empezado a construir muy animosos el templo. De repente unos enemigos lo hicieron cesar la obra. Y una vez cesada la obra, pues ellos siguieron viviendo una vida sin rumbo, construyendo sus casas y no la casa de Dios. Hasta que Dios llega y a través de los profetas Ageo y Zacarías los exhorta y los anima a continuar con la obra. Ellos atienden este llamado y vuelven a construir y de una manera prodigiosa terminan el templo en tiempo récord, en 52 días me parece, ¿no? No me acuerdo si fue 52 días el templo o el muro. Pero vemos casi 80 años después, cuando Nehemías estaba sirviendo en la corte del rey de Persia, que él escucha de personas que venían de Jerusalén que la ciudad estaba en ruinas. Después de 80 años de esos días gloriosos que aparecen en el libro de Esdras, la ciudad estaba en ruinas. Estaban una gran parte del muro no edificada, otra derribada de nuevo, y estaban las puertas en llamas. Los enemigos habían hecho estragos y los habitantes estaban viviendo mal. Y entonces va Nehemías con un gran cargo, con la autorización del rey y la bendición de Dios, a reconstruir, y se reconstruye a pesar de los enemigos, a pesar de todo esto. Realmente Nehemías fue un gobernador fuera de serie. Se termina el muro y se reinstalan otra vez las funciones de alabanza, de adoración a Dios y todo eso, que era lo que los iba a permanecer fuertes. Sin embargo, 12 años después, regresa Nehemías y encuentra todo hecho un relajo de nuevo, y entonces tiene que poner orden, y hasta le arrancó a algunos los pelos por casarse con personas que no tenían que casarse, ¿no? Y vemos finalmente que ellos habían pasado por altibajos, habían enfriado su relación con Dios, habían dejado de tener ese entusiasmo que tenían por servir a Dios. Las cosas se habían tornado rutinarias e iban de mal en peor. Además, muchas veces nuestro reloj no está sintonizado con el reloj de Dios. Muchas veces Dios dice,
voy a traer esto, y tienen que pasar generaciones hasta que lo traigan. Dios profetizó situaciones del Mesías y de liberación a través de Ageo y de Zacarías. Sin embargo, después de casi 100 años no estaban cumplidas, y entonces el pueblo estaba desanimado. Ahora en nuestros tiempos Dios, por eso era la pregunta, ¿en qué nos amaste? ¿Qué no nos has abandonado, Dios? ¿Qué no nos has abandonado? ¿No nos has entregado en manos del enemigo? ¿No has cumplido tampoco tus promesas? Tú dijiste que el Mesías iba a venir, ¿por qué no está aquí? Ayudándonos, liberándonos. Sin duda alguna Dios sabía que tenían ese desánimo y Dios también quería animarlos. Así que Dios no se molesta con esta pregunta, ¿en qué nos amaste? A veces nosotros podemos ver como iglesia que ya llevamos más de casi 2000 años después de todas estas promesas de la segunda venida de Jesús. ¿Y qué vamos a hacer en nuestra actitud con respecto a esto? A veces podemos tender a olvidar y a no tener como algo importante el día del Señor. Y déjame decirte, el día del Señor puede venir el día de mañana. O puede pasar toda esta generación, es decir, que cada uno de los que estamos aquí ya no estemos aquí, y no venga todavía el Señor. Yo personalmente no solamente pienso que así va, que sí lo vamos a ver con nuestros ojos, sino aún tengo este anhelo de poderlo ver con nuestros ojos, el poder ver esa segunda venida del Señor. Pero no hay una garantía de que esto suceda. ¿Qué vamos a hacer ante esto? Desilusionarnos y empezar como aquellos malos obreros que de hablaba Jesús, en donde, como vieron que su señor no venía, empezaron a maltratar a sus consiervos. Eso lo hacía en referencia a los judíos de esos 400 años. Pero también lo hace referencia a nosotros. Ok, el Señor quién sabe cuándo venga, cuándo regrese de su largo viaje. Entonces, vamos a vivir nuestra vida. No, Dios no quiere que perdamos la esperanza. Por eso era muy importante decirle, Dios sabía cuál iba a ser la respuesta del pueblo, o cuál era la actitud del pueblo. Te he amado, ¿cómo dice? Yo os he amado, dice Jehová. Y el pueblo, ¿en qué nos has amado? Y Dios empieza a hacerle una declaración muy importante que aparece en el versículo 3, 2 y se completa en el versículo 3. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Vamos a ver que en el resto del estudio de estos 5 versículos habla mucho de Esaú. Y Esaú no era hermano de Jacob, o sea, no solamente era hermano, sino eran mellizos. Y porque Esaú desde el vientre de materno se adelantó. Ellos, y además, otra cosa, eran mellizos, pero se peleaban desde el vientre, ¿no? A veces los hermanos se pelean mucho fuera del vientre, y a veces los papás pueden decir, ay, ya por favor, ya que dejen de pelearse, a veces no. Pero aquí la mamá se estaban peleando dentro de su vientre. Y entonces decía, ya no puedo vivir. Y entonces Dios le hace una promesa a Rebeca. Y la promesa, bueno, al ratito la vamos a ver. Pero me llama mucho la atención, los dos eran mellizos. Pero además, el primogénito, al que en un sentido era el
el que tenía por derecho natural la promesa de la primogenitura y la promesa de las grandes bendiciones, era el que naturalmente debería de haber recibido todas aquellas buenas promesas que Dios le había hecho a su abuelo Abraham. Sin embargo, Dios tenía otros planes. Y aquí él dice esto: ¿no era Esaú hermano de Jacob? Y dice esto muy fuerte que a veces podemos no solamente no entender, sino a llegar a malinterpretar. Dice Jehová: y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Oye, pero cuando empezó a dar Dios las profecías las promesas acerca de Esaú y Jacob, Esaú estaba en el vientre. ¿Por qué razón amaba Dios a Jacob y Esaú lo aborrecía? Pareciera como si Dios fuera muy injusto. Hay que tener mucho cuidado, porque si vemos esto a la superficie, podemos decir: no entiendo, ¿qué pasa? Pero déjame decirte una cosa: Dios también bendijo a Esaú. Dios no quería la destrucción de Esaú. Dios no decía: porque me cae gordo, porque tiene los cachetes muy rojos, va a acordarse de mí. No. Simple y sencillamente Dios estaba haciendo una elección. Y déjame decirte, Dios siempre va a hacer una elección y va a escoger. Y eso es algo que muchas veces a nosotros los cristianos nos tropieza mucho. Pero ¿en base a qué escoge Dios? ¿Por qué Dios dijo: a Jacob amé y a Esaú aborrecí? ¿Y por qué lo dijo desde antes de los tiempos? Podríamos pensar, lo que pasa es que Dios sabía la actitud que iba a tener Esaú delante de Dios, ¿no? Y sí, efectivamente vemos que Esaú tuvo una actitud de menosprecio a las cosas espirituales. Sin embargo, eso puede ser una razón, pero la razón más importante es por la soberanía de Dios. Nosotros estamos muchas veces como Job, donde no entendemos por qué Dios permite varias cosas. Estamos como Job, o estamos como Asaf, ¿no? ¿Se acuerdan del Salmo 73? Sin embargo, en el cielo, en el santuario de Dios, se desarrolla otro escenario. Si Job hubiera conocido el escenario del cielo, hubiera estado más tranquilo. Sin embargo, la prueba no hubiera sido tan hermosa y tan importante en la vida de Job. Nosotros no conocemos muchas respuestas y muy probablemente no las conozcamos en esta vida. Y una de ellas es la soberanía en la elección de Dios. Sin embargo, Dios no puso esto para que nosotros tratáramos de hacer un tratado de 1000 páginas y elucubremos por qué Dios toma una decisión o no toma esa decisión. Dios la toma en su potestad, en su sabiduría. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es confiar en las decisiones de Dios. Ve la naturaleza, ve la creación de Dios. Hay muchas cosas que al día de hoy lo entendemos gracias a la ciencia. Y gracias a Dios por la ciencia, porque nos ha revelado cosas que nos llevan a maravillarnos más del poder y la sabiduría de nuestro Creador. Pero hay muchas cosas que todavía la ciencia no las sabe o no las explica. Vamos a dudar de Dios porque todavía no sabemos esas explicaciones. Si el Dios que fue capaz de tomar decisiones desde subatómicas hasta interestelares, que tomó esas medidas, cuánto debía de medir un átomo, cuánto debía de medir cuánto debía de ser el radio de un electrón, ¿no? Cuánto debía de ser el radio de una galaxia.
si tuvo esa sabiduría para tomar esas medidas y hacer esas relaciones, ¿no tendrá la sabiduría de Dios de decidir sobre las vidas de las personas? Claro que sí. Y sin embargo, este versículo no tiene este pasaje no tiene por objeto hacer un tratado acerca de la soberanía en la decisión de Dios, sino más bien mostrarle a Jacob que realmente lo amaba. Ellos eran mellizos. A su hermano, por haber sacado primero, creo que sacó primero la mano, ¿no? Tenía el derecho de ser el primogénito. Y sí, el hermano no le gustaba, no apreciaba mucho eso, y entonces un día vendió su primogenitura por una sopa de lentejas, ¿no? Fue más importante el satisfacer su necesidad en ese momento que una promesa a largo tiempo, ¿no? Sí hizo eso, ¿no? Pero también por otra parte, Jacob lo engañó de una manera muy deshonesta a la hora de robarle, no solamente o sea, primero, él saca ventaja del plato de lentejas. Oye, pues es mi hermano, pues dáselo, está muriéndose de hambre, ¿no? No, él saca ventaja. Y en segundo lugar, él, coludido con su mamá, engaña a su papá para robarle la bendición. Entonces sí, Esaú por una parte, había menospreciado lo espiritual, pero Jacob no estaba muy bien tampoco. Fíjate lo que dijo, hay una anécdota de Spurgeon que se las voy a leer ahorita. Una ocasión, una señora fue con Spurgeon y le dijo: yo no puedo entender cómo Dios dice que aborreció a Esaú. ¿Por qué? Y entonces Spurgeon le respondió, le dijo: ese no es mi problema, señora. Mi problema es entender cómo pudo perdonar a Jacob y amar a Jacob. No. Eso es. Entonces, sin embargo, aunque los dos eran mellizos, eran hijos de un mismo padre y madre, y los dos tenían su mal currículum, de todas formas, Dios dijo antes de que nacieran: el mayor servirá al menor. Así que, al ver la vida de Jacob y al ver que estamos aquí, al estar aquí y al querer Dios que escuchemos todos estos mensajes y aprendamos de la Biblia, porque tú puedes decir: ¿cómo sé que Dios me ha escogido? Pues no te está trayendo Dios para escuchar su palabra. Muchas veces también Él no nos escoge porque nosotros tampoco lo escogemos a Él. Oye, pues es que Dios, ¿para qué escucho si no sé si soy de los escogidos? Pues estás tú escogiendo por Él. Yo te haría esa pregunta. Y aquí hay algo muy importante. Nosotros también somos de alguna manera como ese Jacob. No estamos muy lejos de nuestro hermano Esaú. Y estamos aquí escuchando, entendiendo, disfrutando de sus bendiciones, no porque seamos muy virtuosos ni muy buenos, sino porque porque estamos aquí enteramente por la gracia de Dios. Y este amor de Dios nunca lo debemos de olvidar. Dice Romanos 9 del 10 al 13. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo:
el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Así que no es por los méritos de nadie, sino es por la vocación del que llama, por el amor del que llama, por el amor de Dios. Y bien, esto en la historia tuvo también su cumplimiento, porque dice aquí: convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Petra. Acuérdense de Petra. Israel fue castigado, también pecó, pero finalmente Israel prevaleció y prevalece hasta hoy. Esaú fue desolado. Y hoy mismo podemos visitar Petra, una ciudad que antaño era una ciudad floreciente de los edomitas, mas ahora es una ciudad abandonada, ¿no? Muy hermosa, muy impactante, pero abandonada, desolada. Bien, terminamos con 2 versículos, el 4 y el 5. Dice: cuando a Edom dijere: nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: ellos edificaron y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis: sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Todos estos versículos nos recuerdan la integridad de Dios en el cumplimiento de sus promesas. Cuando alguien hace una promesa, ya sea de castigo o de premio, y no la cumple, deja de ser íntegro. Esto nunca lo vamos a ver con Dios, porque Dios siempre lo que promete lo va a cumplir, ya sea para bien a través de una promesa o para mal a través de un juicio. Él dijo en alguna ocasión que Babilonia no iba a volverse a ser reedificada, y de hecho es algo que hemos visto hasta hoy en nuestros días, ¿no? Y aquí es lo que nos dice, es que Edom, por más esfuerzos que hiciera Edom para volverse a reconstruir, nunca lo lograría, pues esto ya estaría determinado por parte de Dios. Ahora, esto nos debe de traer a nosotros mucha seguridad. ¿Qué? ¿De Edom que esté destruido? No, de que Dios lo que promete y lo que determina, lo cumple. Como decía, ya sea para juicio o para salvación. Y esto nos lleva a ver, que vamos a ver en este libro, que las promesas maravillosas que Dios hace al remanente fiel definitivamente serán hechas y nunca van a cambiar. Bien, también vemos aquí que Dios, aunque es soberano en su elección, sin embargo, esta elección no la hace de una manera arbitraria. Sus decisiones siempre serán justas, y de esta manera, y a veces nos lo hará ver de una manera muy clara. A estas alturas ya había un gran historial entre los 2 hermanos, o entre los descendientes de los 2 hermanos, Jacob y Esaú. Y sí, Esaú no era inocente, Edom no era inocente, él tenía que pagar por varias cosas que había hecho. Su hostilidad y su odio en contra de Israel había sido desde hacía mucho tiempo, desde que los israelitas salieron de Egipto e iban entrando a la tierra prometida. Y en la época de desgracia, que fueron varias épocas de desgracia del pueblo judío, su hermano Esaú se alegró de esa desgracia. Esto lo vemos reflejado en 2 cosas muy importantes. En un versículo, que dice, Números 20, del 20 al 21, pero él respondió, Israel estaba cansado, iba a entrar ya a la tierra prometida.
iba a pasar por un camino derecho, iba a pasar por el camino de Edom, y le dijo, por favor, déjame pasar por el patio de tu casa, ¿no? Déjame pasar por ahí, ¿no? Y no dar toda la vuelta a la colonia, ¿no? ¿Y qué pasó? Esaú le dijo, pero Esaú le respondió, no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio y se desvió Israel de él. Desde el principio tenían esas hostilidades. ¿Y qué es lo que dice Abdías? Abdías es un libro que nos habla mucho, es otro profeta menor y nos habla mucho de Edom. Dicen de los capítulos, de los versículos 10 al 12. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suertes sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Bendito los que te bendijeren, maldito los que te maldijeren. Y Esaú maldijo a Israel, y por eso vienen estas palabras fuertes. Volveremos a edificar lo arruinado, y ellos edificarán y yo destruiré. Así que Dios mostrando su fidelidad y mostrando su amor y su defensa hacia Israel. Ellos decían, ¿en qué nos has amado? En que te he elegido, precisamente. Y si te he elegido, todo lo que está sucediendo en tu vida es porque yo lo he permitido y es un plan para bendecirte. Bien, esta primera parte, primera sección, termina con una alabanza de Israel hacia su Dios. Israel sabía el plan de las naciones y que este plan de las naciones se encontraba completamente en las manos de su Dios y que el actuar de ellas le daría testimonio y gloria delante de todas ellas. Finalmente, este actuar y estos juicios a los enemigos de Israel llevarían a Israel a clamar lo que dice Malaquías 1:5, y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Y de hecho, esa es la voluntad de Dios, que Dios sea glorificado y reconocido más allá de los límites de su pueblo, más allá en ese caso, en la antigüedad de los límites de Israel. Pero ahora en nuestros días Dios tiene que ser un testimonio, no solamente para la iglesia, no solamente para reuniones en donde podamos contar las maravillas de Dios, sino también delante de los que nos rodean. Bien, nosotros no somos israelitas, pero pertenecemos al pueblo de Dios, rescatado por nuestro Señor Jesucristo. Tenemos hoy en día toda la profecía completa y delante de nuestros ojos. Así que Dios se glorificará en el mundo y nosotros, una vez que se glorifique, seremos ese pequeño remanente fiel que espera en sus promesas. Dios promete gloria si tú lo esperas, pero ¿estás dispuesto a esperarle? Aun si Él no regresa pronto, ¿seguiremos esperándole y viviendo fieles cada día? ¿Estás seguro de su amor aunque estés en una prueba dura y aparentemente tus oraciones no estén siendo respondidas? A veces el tiempo de espera puede cansar, pero sabes que para eso están las palabras de Dios y la esperanza de Dios. Dios dijo, he aquí ahora vengo. Y no te garantiza que ciertamente tú verás su venida con tus propios ojos. Sin embargo, Él quiere que tú vivas esperando esa venida. Porque si no la ves desde la tierra, la vas a ver desde el cielo. Eso sí es seguro. Pero la vas a ver. Así que
No te olvides que este mensaje fue escrito para ti. Y como dice, y terminamos con esto, 1 Corintios 10:11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Bien, pues terminamos aquí esta primera parte. Cuando haya oportunidad, seguiremos con este libro. Padre Santo, te damos muchísimas gracias porque podemos venir delante de tu presencia y saber que no solamente este libro, sino toda tu palabra está escrita para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos y para crecer en ese hombre y esa mujer de justicia que tú quieres hacer en nosotros. Te damos muchas gracias. Te damos muchas gracias porque traes este libro de Malaquías, y este libro fue ese último mensaje antes de tu gran silencio de 400 años, pero fue lo que ellos necesitaban para esperarte con fidelidad todo ese tiempo hasta la llegada de nuestro Señor Jesús. Gracias, Padre, porque tú has dejado en la palabra, así como a ellos, has dejado una palabra y aún más completa para nosotros que nos han alcanzado los últimos tiempos, para seguirte esperando, para meditar en tu segunda venida y para que tú, cuando vengas, porque vendrás de sorpresa, no, si es que es tu voluntad venir en nuestro tiempo, tú vengas y no nos tomes descuidados y nos avergoncemos y nos ocultemos de ti, sino que salgamos a recibirte gozosos de que esta promesa se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Señor, te queremos pedir que tú sigas bendiciendo este domingo, que podamos estar meditando en todas estas enseñanzas. Guarda mucho a los que no pudieron venir, Señor, y te quiero pedir, Padre mío, que pues tú sigas haciendo este trabajo de bendición y haciendo crecer a esta iglesia conforme a tu palabra. Todo esto te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén.